Saludos. Titulamos este vídeo Comprensión del movimiento creativo. TIE, que significa terraplanistas y elefantes, número 25. En estos vídeos finales ya sabrán que estamos dando claves, soluciones, podemos decir así, para un modelo que consideramos más correcto y que queremos compartir para todos los terraplanistas y personas de mente abierta, porque a nosotros nos da gran comprensión. Y entonces, como verán, este título de movimiento creativo pues hace alusión a, podemos decir así, a toda la vida que consiste en movimiento. Por tanto, llegar a la comprensión de un esquema común para todo tipo de movimiento, decimos creativo, creativo de la fuente, pues entonces eso nos aporta una gran comprensión de toda la realidad y de quizás el modelo más correcto que nosotros hasta ahora pues le estamos dando nombres, de distintos nombres. Por ejemplo, ya hemos dicho de tierra plana toroide o tierra toroide sencillamente. Entonces nosotros en este vídeo vamos a compartir unas claves de comprensión que decimos nosotros, que creemos que nos pueden aportar, podemos decir, nos pueden aportar pues lucidez para interpretar precisamente el movimiento que se da en esta realidad, y por tanto el movimiento también pues contribuye a entender la posible forma más correcta de este cosmos. Entonces vamos a ir sobre todo como dos claves de comprensión fundamentales que nos pueden aportar la comprensión también de este vídeo y de las pulsaciones, porque todo es movimiento y son pulsaciones, porque en esto estamos de acuerdo con Nikola Tesla, que decía más o menos que todo es energía. Había que entender la energía, la vibración, porque todo consistía en eso, y la frecuencia. Pues nosotros vamos precisamente a lo esencial de esos puntos que se pasan por alto, podemos decir así, y realmente no se comprende, solamente pues se manipula y se tiene mucha tecnología, pero no se comprende el fondo según nuestra opinión. Entonces, una de estas claves, que decimos clave número 1, les vamos a decir que el 3 en el 2 es igual a 4. Porque en toda dualidad, y en este caso en relación con el movimiento, que son pulsaciones como tic-tac, pulsaciones creativas, pues no es suficiente para alcanzar comprensión quedarnos solamente en una dualidad de tic y tac, sino que hay que llegar al 4, que sería el punto de la acción de la fuente o de Dios, que está ahí precisamente realizando esas pulsaciones realmente. Y una clave segunda para entender este movimiento va en relación con el movimiento y la pulsación, y decir, y esto es muy importante, que toda pulsación es un movimiento perceptible que está formado por dos movimientos. Por tanto, esos dos movimientos pues a veces y frecuentemente pues pasan desapercibidos. Entonces esto es muy importante, y decimos en estos dos puntos que la percepción no es comprensión, y esto viene también en relación con los terraplanistas, porque simplemente a lo mejor se basan en percepción. Dice, bueno, yo solamente veo que aquí lo único que se mueva, por ejemplo, es el Sol, luego la Tierra está totalmente estática. Pues eso es basarse solamente en la percepción, pero nosotros decimos, esa percepción no te va a dar comprensión. Tienes que unir los puntos del puzzle, y estas claves que te estamos compartiendo precisamente te pueden ayudar. Si eres, pensamos nosotros así, estás abierto y vas un poco más allá de lo perceptible, decimos nosotros. Entonces, vamos a ir, entonces, este es el guión que vamos nosotros a ir desarrollando, en que sería un punto número 1, vamos a hacer una recapitulación rápida de los vídeos anteriores. Un punto número 2, pues ya decimos que nos vamos a centrar, como dice su propio título, en el movimiento creativo, y el esquema básico, que ya lo adelantamos, es P, que significa una pulsación, después tic, como si fuera un latido, después pa, P, otra P, que es otra pausa también, donde se inicia también la pulsación, le pueden decir pulsación o pausa, y tag.
Entonces este es el esquema básico creativo de toda esta realidad, es el punto segundo. Y el punto tercero, para hacerlo ya más, podemos decir así, más experimentable, pues vamos a verlo reflejado en el esquema básico de este movimiento creativo en la respiración. Y aquí están viendo precisamente una temporalización o un ciclo diario solar, que son 24 horas, y a continuación viene otro ciclo, y de esta manera. Y esto realmente es lo mismo que un esquema de onda, como están viendo. Esto es la sucesión. Pues nosotros decimos en este esquema que sí es perceptible y es experimentable, no podemos quedarnos solos en él, sino ver que en cada uno de este ciclo que se ve en un solo movimiento, pues existen dos movimientos. En dos movimientos que ya lo hemos desarrollado en otras series, pero vamos a tener que seguir recordándolo. Por ejemplo, del día, que empezaría el ciclo de diario, que serían 24 horas, empezaría a las 6, habría una pulsación, y después a las 18 al atardecer habría otra pulsación, y después se completaría el ciclo. Bueno, pues este completamiento que viene hacia aquí, pues es en realidad otra vez volver al centro. Como estamos diciendo aquí, pulsación va al 6, llega a las 12, pero paralelamente pues existe en el otro hemisferio, pues se está produciendo lo contrario, va desde las 18 precisamente en sentido opuesto. Por eso uno es de día y otro es de noche, y aquí es donde únicamente se están pulsando siempre. Y si no entiendes este movimiento doble, pues se quedará solamente en una percepción, verás solamente el sol salir y ponerse diariamente, y no entenderás que lo que está sustentando a este sol pues es este doble movimiento. Por eso es importantísimo comprender este esquema realmente. Entonces, haciendo esta recapitulación que decimos, vamos a ir rápido, decimos que estamos compartiendo pues la acción creativa de la fuente. Como estamos viendo, una fuente imperceptible, pues aquí pues crea toda esta realidad, y esta realidad hemos compartido una serie de esquemas, como el esquema basándose en la tridualidad, un centro y dos polos, una serie de conceptos como el concepto barrera de separación, factor de perpendicularidad, corteza de separación, y la tensión creativa, que estaría aquí formada por estas dos fuerzas, pues nos explica mucho de toda fenomenología de esta dimensión. Y entonces ahora, eso ha sido anterior, y ahora en este nos vamos a centrar sobre todo en el movimiento y su representación esquemática. Y tienen que saber que toda la creación y toda la vida pues consiste en movimiento, todo lo manifestado se mueve. ¿Excepto qué? Pues excepto la fuente, excepto en el autor del movimiento, que se puede decir también el motor inmóvil. Eso es la fuente Dios. Y todo esto se ubica para la comprensión en forma esquemática pues en el toroide universal, que podemos tener aquí una representación suya en que existe el mismo un centro y una polaridad, que son pues una dualidad o dos polos vórtices, como ya se habrán. Entonces, una primera aproximación, pues tenemos que decir que no nos vamos a ocupar aquí en sentido amplio del movimiento. Por ejemplo, el movimiento de un vehículo, en ese no nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar exclusivamente en el movimiento creativo, que es el que origina la creación y la vida, y lo podemos representar mediante un toroide que tenemos aquí. En eso es lo que nos enfocamos, en esa parte fundamental del movimiento, y no en todo tipo de movimiento, evidentemente. Entonces, recordar que los polos vórtices que tienen aquí son producidos por movimiento ascendente y descendente, y eso mismo pues es lo que origina, como están viendo aquí, esa polaridad, pues una serie del toroide universal, y a partir de él muchos toroides secundarios, porque esta dimensión también podemos decir que son toroides dentro toroides. Entonces, en este movimiento de los polos vórtices, pues ¿en qué se concretarán? Se concretarán en pulsaciones o vibraciones. Y la forma más elemental y más simple, ya las hemos dicho, que son dos pulsaciones básicas, que sería el tic, que consistiría en una separación, como están viendo aquí, y después una reunificación, que es el tas.
Entonces ese ya es el inicio de este esquema básico, que serían dos pulsaciones básicas, serían el tic y el tac. Y el tac le hemos dado nosotros la denominación, y aquí para que lo sigan viendo bien, ya recordándolo, tic hacia arriba y tac en sentido opuesto. Y entonces, después de esta separación, pues si viene la reunificación, que viene, todo esto sería tic, tic, separación, y ahora reunificación sería tac y tac. Fíjense que viene otra vez a unirse al punto. Y entonces ya para llegar más a comprensión vamos a recordar esta clave, que es el 3 en el 2 es igual a 4, con lo cual queremos decir que una fuente evidentemente es una triunidad, son 3, pero cuando produce una creación como dos polos, masculino, femenino, pues quiere decir que no tienen que entenderse totalmente aislados como 1 y 1, que son 2, sino porque ya esta misma fuente está en el polo masculino y está también en el polo femenino. Por lo tanto, sería un 4, es lo que queremos decir, que el 3 en el 2 es igual a 4. Entonces, por eso decimos que a este esquema inicial de tic y tac hay que añadirle, como ya decimos, el esquema de la pulsación tic, pulsación tac, porque en esta pulsación tic y en esta pulsación tac es donde está el creador, porque es que sería la triunidad, realmente. Y entonces se formará entonces un esquema, que es el esquema fundamental que estamos compartiendo, que es pulsación tic y pulsación tac. Por eso decimos que el 3 en el 2 es igual a 4. Es decir, la fuente pues se manifiesta, y para ver su movimiento creativo fundamental, pues este es el mejor esquema, esos cuatro elementos. Entonces, estas dos pulsaciones básicas de tic y tac, pues decimos que están creadas y separadas por dos, y le hemos dicho distintos nombres, ya lo hemos compartido, dos espacio-tiempo vacíos, o dos silencios o ausencias de movimientos, que eso realmente es donde está la fuente, y eso representa a la fuente o al centro creativo, y lo vamos a denominar a eso P, que puede ser pausa o puede ser pulsación. Por eso lo vamos a representar con una P. Por eso este es el esquema simple de tic y tac, pues tenemos que ponerlo completo con pausa tic, pausa tac, es decir, P tic y P tac. ¿Y por qué hacemos esto? Hacemos esto porque precisamente a la fuente que tenemos aquí tenemos que destacarla, porque suele pasar muy desapercibida. Pero nosotros la estamos tomando en cuenta desde el inicio, porque es realmente pues el autor de todo movimiento, el motor inmóvil, podemos decir así. Entonces, este es el esquema básico de todo el movimiento creativo. P, pulsación o pausa, pausa tic y pausa tac. Y entonces, ¿esto dónde lo observamos nosotros? Allá a niveles más concretos, esta parte teórica. Pues, por ejemplo, en el movimiento del corazón, que es el latido cardíaco, pues estas dos pausas, esta pausa y esta pausa, corresponden a los dos silencios que se producen entre los ruidos cardíacos, que se les da el nombre de LUT y DUT. Por ejemplo, en una pulsación escucharíamos LUT, DUT, LUT, DUT, LUT, DUT, y así hasta 60 pulsaciones por minuto. Bien, pues están separados. ¿Por qué están separados? Pues por silencios. Entonces estos silencios son los que representan estas dos P, estas dos pausas. Realmente eso sería en el movimiento creativo, en el movimiento del corazón, y en el movimiento, por ejemplo, también de la respiración que tenemos aquí. Pues ¿dónde estaría esta P y esta P? Pues esas serían las pausas que se producen entre la inspiración que está inspirando, cuando tú inspiras y tomas aire, pues después expiras. Bien, pues entre una inspiración y una expiración, pues lo que existe es una pausa. Hazlo, realízalo y verás. Inspiración, ahí te paras un poco y después expiras y después te vuelves a parar otro poco. Por tanto, esa parada o esa pausa, ahí es donde está actuando realmente. Ese es el contacto con la fuente realmente. Entonces, ahora vamos a dar la clave, la otra clave que hemos dicho, que es la clave que viene en relación con la pulsación y con el movimiento. La anterior venía en relación sobre todo con las pausas, en que toda pulsación, esta clave nos dice que toda pulsación es un movimiento perceptible, pero que está formado por dos movimientos.
Y entonces aquí la diferencia entre pulsación y movimiento. Toda pulsación evidentemente es un movimiento. Por ejemplo, la inspiración. Tú ves que tus pulmones se ensanchan. Eso es un movimiento. Una pulsación es un movimiento. Pero a su vez, y esto es lo importante que tenemos que destacar y queremos destacar, esa misma pulsación como la inspiración pues está formada por dos movimientos. Por eso hemos destacado la palabra dos. Por tanto, la persona que simplemente perciba su movimiento de inspiración y de expiración y no tenga en cuenta lo que estamos diciendo, pues simplemente se basará en la percepción y no podrá tener comprensión precisamente de esta pausa que es fundamental y que son dos movimientos, que es lo que queremos destacar en cada pulsación, pues son dos movimientos. Y vamos a verlo aquí, como ya sabrán, esto sería una pulsación TIG, separación, y otra TAG de reunificación, como estamos viendo. Bien, pues tanto en el TIG como en el TAG, pues que sería por ejemplo la inspiración y la expiración, pues están dos movimientos. Entonces lo vemos aquí reflejado, por ejemplo, como ejemplo en la respiración, dentro de la respiración, en la pulsación primera que le decimos, por ejemplo, inspiración, es decir, al inhalar el aire. Pues entonces percibimos fácilmente el movimiento de la inspiración. Cualquier persona, tú inspiras y ves cómo se te hinchan tus pulmones. Percibimos fácilmente este movimiento de la inspiración, pero apenas podemos percibir que este movimiento de la inspiración en este caso está formado por dos movimientos. Lo vemos aquí reflejado. El movimiento que sería que los pulmones, uno de los movimientos sería los pulmones dilatándose y elevándose. Y paralela y simultáneamente el diafragma pues está realizando lo contrario, se está contrayendo y se está bajando. Es decir, en una pulsación, en un TIG, y en este caso que lo queremos tomar la inspiración, pues no es un solo movimiento, son dos movimientos. De ahí la diferencia entre pulsaciones. Una pulsación sería la inspiración, pero y también tiene un movimiento, que sería también un movimiento de inspiración, pero ese movimiento está formado por dos movimientos, y esto es muy importante para llegar a comprender el esquema básico. Entonces, este esquema básico del movimiento creativo en la respiración, que es el tercer punto, pues lo vamos a ver aquí completo, no solamente en una pulsación, que sería una pulsación, sería un TIG, sería la inspiración, y otra pulsación sería el TAG, que sería la expiración. Entonces, aquí, como ya acabamos de decir y acabamos de ver, pues en la inspiración pues serían dos movimientos. Serían los dos movimientos que aquí están reflejados precisamente, sería que los pulmones suben o se dilatan, y el diafragma baja. Esto sería la primera pulsación TIG, dos movimientos. Y en el TAG, que sería equivalente a la expiración, es decir, cuando tú exhalas, pues entonces aquí estarían los dos movimientos, pero de manera opuesta. Entonces, de tal manera que el diafragma entonces sube, y los pulmones bajan. Fíjense que tanto pulmones como diafragma, como incluso corazón, pues todos son cámaras, porque lo que predomina precisamente son concavidades, y esto viene muy en relación con el modelo de la Tierra cóncava toroide, porque la realidad es así, incluso físicamente. Pero ahora estamos entendiendo su movimiento, que nos va a dar mucha comprensión. Por eso aquí en la respiración, pausa TIG, pausa TAG, que es el movimiento para todo que tienen que comprender, pues entonces sería lo siguiente, el P sería una pausa, y después de la pausa con el TIG, este TIG sería una pulsación y una separación, como está aquí, pulsación y separación en dos sentidos, como están viendo aquí, separación, el TIG. Y entonces en este TIG, pues serían que los pulmones se dilatan y suben, como acabamos de decir, y el diafragma se contrae y baja. Y eso sería la inspiración del TIG, siguiendo este esquema. Y siguiendo este mismo esquema, cuando ahora llegas al TAG, pues entonces estaría la pulsación, que aquí sería la fuente, en esa pausa que se produce entre la inspiración y la expiración. En esa pausa, pues es donde la fuente soporta y donde la fuente actúa, y se da la segunda pulsación TAG. Y en esta segunda pulsación TAG, pues significaría una reunificación y después una pulsación.
mientras que la primera era separación, pues esta es reunificación otra vez aquí, y entonces en ella ¿qué se dará? Pues que los pulmones se contraen y bajan y el diafragma se dilata y sube, y eso es la expiración, que tienen aquí la expiración. El diafragma sube, en este caso, y los pulmones bajan. Entonces fíjense, esto es importantísimo, diferenciar y saber que en cada pulsación, que la pulsación por sí misma es un movimiento, pero también lo fundamental es que está basado y está soportado por dos movimientos, y eso hace juego total con lo que decimos de dos polos básicos. Dos polos básicos, que es el esquema más elemental de un centro que crea dos polos, para que vean toda esta concordancia realmente. Por tanto, vamos a terminar aquí haciendo una síntesis, diciendo que el movimiento creativo en síntesis pues consiste en dos movimientos simultáneos, opuestos y complementarios, como acabamos de ver, y que se concretan y se materializan pues en dos polos vórtices, evidentemente, y eso desde un principio. Y aquí tienen, por ejemplo, el corazón, que su movimiento y sus dos tic y tac pues serían la pausa, y el tic sería el lut, y la otra pausa y sería el dut, que es lo que se siente, los ruidos cardíacos, que sería lut dut, lut dut, lut dut, que serían las pulsaciones. Y entonces la pausa aquí en este caso pues sería el silencio, sería un silencio y después el tic, y un silencio y después el tac, que se da entre los dos ruidos o sonidos cardíacos, y equivalente como a la pulsación tic y a la pulsación tac. Y en esa síntesis también, para que vean toda la unidad más simplificada, aquí tienen dos toroides, dos representaciones toroidales que reflejan muy bien lo que queremos decir, porque una primera pulsación tic, pues fíjense que se separan, hay dos movimientos simultáneos de separación, porque fíjense que podemos decir, si estos son polos, si esto es un polo, pues los dos polos norte, por ejemplo, fíjense que se están separando, podría ser el tic, y aquí en el tac pues hacen lo contrario. Esto sería la separación, esto sería la reunificación. Fíjense que se juntan, es decir, van a su encuentro, van otra vez reunificándose, y eso sería pues todo lo que se produce en el corazón, y lo que se produce en la respiración, y lo que se produce en la ruta diaria solar, que lo vamos a ver en vídeos siguientes. Por tanto, nosotros decimos que en síntesis este esquema básico del movimiento creativo, y es que es pausa tic, pausa tac, ya he explicado aquí que el tic inicial después sería una pulsación separación y el tac sería una reunificación pulsación, pues se proyecta en toda nuestra realidad dimensional y en diferentes niveles y diferentes ciclos temporales, pero todo es lo mismo y todo sigue el mismo esquema, porque la fuente siempre actúa de la misma forma, y aunque aparentemente las personas que vean en un principio nuestro canal les puede parecer algo complejo, pero si meditan y recapacitan verán que siempre estamos hablando de lo mismo fundamental, que está muy silenciado y muy disperso, y nosotros creemos que estamos dando precisamente la comprensión de la unidad. ¿Y qué serían entonces y dónde se reflejarían en qué ejemplos, por ejemplo, este tipo de niveles diferentes y diferentes ciclos? Pues niveles, por ejemplo, el nivel del latido del corazón, el nivel de la respiración y el nivel de la ruta solar, muy importante para hacernos ya un acercamiento al modelo de la Tierra toroide, en el cual nosotros, concordante con todo lo que estamos diciendo, es que existen dos movimientos, porque no va a ser una excepción, la creación y la ruta solar, que es un ciclo de todo lo anterior y de toda la realidad, que tienen que ser dos movimientos opuestos y complementarios. Terminamos deseando fortaleza para todos los que han llegado con discernimiento a este tiempo en que se está descubriendo todo lo que siempre ha estado oculto.